que no nació en Venezuela, porque Víctor nació en Venezuela. En esta oportunidad tenemos con nosotros a un hombre bastante interesante. Nos visita de Santa, aquí dice Barranquilla. De Santa Marta. No nos ponemos de acuerdo. De Santa Marta, Colombia. Es un poquito más lejos que Barranquilla. Eduardo Rivera Ceballos, que llegó a Venezuela hace unas horas, ayer, hace menos de 24 horas. Ha publicado con Sultana del Lago 5 libros. Nunca habíamos tenido el placer de conocernos personalmente. Habíamos hecho algunas presentaciones virtuales. En esta oportunidad vamos a presentar y hablar de 3 de los libros, y el día de mañana, en la mañana, vamos a estar trabajando con otros 2 libros. Vamos ahorita a conversar sobre Un día en la vida de Jesús, y sobre 2 libros nuevos que se presentan en esta feria. Un día en la vida de Jesús ya lo habíamos presentado en la Feria del Libro del año pasado, lo hicimos de manera virtual. Y ahora vamos a trabajar con la vida de Simón Pedro después de la muerte de Jesús y con la historia de un amor. Lo primero que hay que saber del señor Eduardo Rivera Ceballos es que Eduardo Rivera Ceballos es un iniciado espiritista, que para muchos, algunos con fe compleja, otros con fe católica devocional, puede ser algo polémico, ¿no? Para nosotros, los que creemos menos en los dioses y creemos más en los hombres, nos parece esto una cosa extraordinaria por la manera en la cual el señor Eduardo construye las certezas de sus investigaciones espirituales y las transforma en productos editoriales, en libros. A mí me pasó de niño, en casa de mi abuela no había muchos libros. Mi casa era de ingenieros agrónomos y de veterinarios. Mi mamá puede decir que el único libro que había en la casa, que era 100 años de soledad, me lo leí como 3 veces, porque era lo único que había. Pero había un libro azul de un señor llamado Joaquín Trincado. Y alguna vez lo revisé, intentaba entender esas cosas tan complejas que planteaban sobre la posibilidad de comunicarse con personas que ya no están vivas, sobre la manera en la cual a través de una meditación profunda o de un sueño o lo que podríamos conocer como la vigilia, la duermevela, estas personas a través de estudios lograban generar comunicaciones con personas que se encontraban en otros planos y obtener verdades de esas personas que se encontraban en otros planos. Mi abuela decía que cuando uno moría iba al mundo de la verdad, y eso me parecía a mí bastante interesante. También decía otra cosa que me encantaba de mi abuela Ana, decía: el mundo se acaba para el que se muere. Entonces yo pensaba que era algo así como en algún espacio de la Biblia dice que todo el que haya estado vivo va a resucitar para ver la venida de Cristo. Me parecía matemáticamente difícil, ¿no? Toda la gente que ha vivido es un montón de gente, y cuando venga el tipo, hasta los que no tienen ya sino polvo igual se van a levantar, o se van a levantar de un modo espiritual. Yo siempre me hacía ese montón de preguntas, muchas dudas sobre toda la construcción de la mitología en torno a la Biblia. Pero cuando leemos a Eduardo, no nos encontramos con las certezas del creyente puro, ni nos encontramos con la imaginación, con la construcción mágico-religiosa de la fe, o de esa gente que dice que la sangre de Cristo tiene poder, pero ¿dónde está la sangre de Cristo? O nos encontramos con aquellas personas que piensan
que únicamente la oración es un espacio de comunicación como un confesionario constante con Dios y Dios está dispuesto a escucharte las 24 horas, no importa la tontería que tú quieras decirle en tu oración. No, Eduardo habla acerca del rigor que debe tener un ser humano para poder construir una relación con ese misterio que está del otro lado. Cómo romper con esa pared oscura que es la muerte y develar, nunca mejor dicho, quitar el velo del lugar en el que estamos como encerrados en nuestra realidad, en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestras limitaciones espirituales, para poder llegar a otras, no sé, dimensiones, a otras formas de conocimiento. Entonces, en estas búsquedas, él ha escrito por lo menos estos 2 libros que son bastante interesantes porque en sus investigaciones, en sus trabajos como espiritista, ha ido a espacios del pasado, supongo, ya me lo explicará usted mejor, señor Eduardo, para entender los procesos de construcción de lo que son los cánones de la fe. Es decir, el solo hecho de preguntarse cómo fue la vida de Simón Pedro después de la muerte de Jesús, ese Simón Pedro sobre el cual se instituye la Iglesia Católica, ¿no? El primer papa. Y por qué ese hombre es visto por los católicos como el primer papa, pero por los espiritistas como un elemento bastante simbólico y poderoso que tiene muchísimas enseñanzas para los espiritistas. Y lo mismo, esto de un día en la vida de Jesús, es preguntarnos cómo sería un día en la vida de Dios, ¿no? De esa materialización de lo más puro de la existencia que fue Jesús, dentro del conocimiento espiritista. Pero antes de comenzar, señor Eduardo, y ante el público que puede ser tan incrédulo como yo, a mí me gustaría que usted nos explicara en qué consiste la fe de un espiritista. Es decir, en qué se diferencia un sacerdote católico o un pastor evangélico de un espiritista, siendo que ambos son hombres que han dedicado su vida a la fe y al contacto con lo religioso, con lo espiritual. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes y que el Dios de la luz los ilumine, los guíe y los oriente hoy y siempre. Miren, la diferencia yo diría que no es mucha. Lo que pasa es que, digamos, yo soy católico, entre otras cosas, soy católico, como digo yo, pero que me ha gustado siempre mirar dentro de la Biblia la parte espiritual. Por eso me considero un espiritista, porque busco la parte espiritual que da a entender cada uno de los evangelios dejados por el Maestro Jesús y escritos por los discípulos. Entonces, si usted mira que los sacerdotes, los pastores, no miran a Jesús como el hombre que vino, como el hombre que tuvo ese coraje de pararse firme y enseñar la verdad que él trajo por delante. Y él entregó su vida por dejarnos esa gran verdad y por enseñarnos lo que es esas 3 palabritas que nos cuesta entender, que son la humildad, la caridad y el amor. Y por último, perdón, porque la última fue la caridad, la fe, que son las 4 palabras, que me quedaba una, la fe. Pero enseñada bajo la forma de Jesús, como hombre que estuvo al lado de cada uno de nosotros, porque hemos podido estar al lado de él si creemos en que venimos bajo vidas sucesivas. Y él nos enseñó la humildad basada en 3 formas. La humildad como la que es fuerza, la fuerza que le da a usted su alma o le da su espíritu, como usted le quiera decir.
La firmeza que debemos tener todos a la hora de actuar, a la hora de estar hablando aquí en público. La firmeza de decir sí cuando hay que decir sí, o decir no cuando hay que decir no. La firmeza inclusive para decir las cosas que debemos decir o que tenemos y que podemos desarrollar y podemos llevar a los demás. Y la valentía para controlar los pensamientos y poderlos analizar antes de actuar. Lo mismo la fe, para ponerle las dos diferencias, que no se diferenciamos lo que buscamos la parte espiritual y lo que buscamos los sacerdotes y los pastores. La fe también la enseñó en tres formas el Maestro Jesús. Inclusive yo les voy a poner ejemplos, los que han visto aquí la vida de Jesús, por ejemplo, empezando por el apóstol Juan, que fue el primero que azotaron, y Tiago, que lo acompañaba, y Mateos, y Tadeo. Pero voy a hablar de la fe, también tres formas. La fe verdadera, esa fe que usted o todos debemos tener cuando estamos pidiendo algo. Fe que de verdad lo que estamos pidiendo nos están escuchando. La fe que lleva ese sentimiento de serenidad, de paz, de amor. Y la fe divina, que es ese amor que debemos tener, lo que creemos en Dios, lo que creemos en el Maestro Jesús, o lo que creemos en los santos, por ponerlo ejemplo, en la Virgen. ¿Sí? Entonces, el hecho de que uno crea en la Virgen, el hecho de que uno crea en Dios, no quiere decir que no pueda estudiar o mirar los evangelios dejados por el Maestro Jesús bajo el punto, digamos, de Simón Pedro. ¿Sí? Pero esa es la diferencia que hay entre el pastor, el sacerdote y digamos, nosotros los que miramos el lado espiritual, que nosotros miramos a Jesús como el hombre que vino y tuvo el coraje de enseñarnos y no como ese Dios, digamos, como esa persona muy elevada ya que nadie nos pudo alcanzar, ni nadie puede estar al lado de Él, porque todos podemos estar al lado de Jesús en el momento en que nos despertamos, en el momento que nos sacudimos de las ataduras que tenemos y podemos ver y oír lo que en este momento no vemos ni oímos por nuestras ataduras hacia el mundo material. Le pregunto ahora por estas investigaciones, para poder llegar a entender cómo hizo usted para desarrollar una investigación espiritual y obtener estas verdades que comunican sus libros, o estas ideas de la realidad, de lo que sucedieron, cosas que no están escritas en ningún sitio, que no están documentadas de manera histórica, con un método histórico, sino que usted las ha documentado a través de sus investigaciones espirituales. Pero, ¿en qué consisten esas investigaciones? ¿Usted hace regresiones, viaja al pasado a través de sus vidas anteriores, o tiene la capacidad de conocer las vidas anteriores de otras personas? ¿De qué manera usted cómo es esa comunicación? Yo sé que son cosas como difíciles de explicar para el que no las vive, para el que no tiene ese tipo de visiones, y por eso sus libros son tan interesantes, porque en ellos usted hace un extraordinario esfuerzo por hacernos entender cómo funcionan esas visiones. Lamentablemente no todos han leído los libros, es decir, para eso están los libros, por eso los invitamos a que vayan a Palafito y lean estos libros, o a que los adquieran aquí si lleven la firma del señor Eduardo. Pero en pocas palabras usted podría intentar explicarnos en qué consiste ese poder que tienen los iniciados en el espiritismo para conocer verdades que están ocultas. Bueno, usted me habló de la regresión. Pues sí, yo he tenido la oportunidad de hacer unas 25 regresiones, incluyendo mis hijas, que son las primeras que le hice las regresiones. Y en cada una de ellas, pues uno va encontrando diferentes formas de vida que traen las personas. Y ahí es donde uno se da cuenta de que uno viene varias vidas, y vienen muchas vidas sucesivas,
para ir rescatando las deudas que tiene, o como dice en la Biblia, para mantener la ropa limpia y poder estar en la boda o estar en la mesa al lado de Jesús. Tenemos que tener la ropa adecuada, si no, pues no llegamos. Miren, yo tuve una experiencia bien grande con una muchacha que empecé a hacerle la regresión y ella empezó a estudiar fisioterapeuta, sí, para saber de dónde le dependía un dolor en la rodilla, porque no habían podido curarla. Y ese era un dolor permanente. Y yo empecé a hacerle la regresión, y a medida que íbamos llevando, en cada vida iba mostrando algo. En una, ella iba en el caballo, antes usaban esos vestidos grandes, se enredó a la hora de bajar, se cayó, pum, la rodilla. En otra, también iba en el ferrocarril, se fue a bajar del ferrocarril, se enredó, cayó a la rodilla. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa allí? Que como fue sucesiva en varias vidas, que ella se golpeó en la misma rodilla, porque fueron varias, digamos unas 5 o 6 venidas que ella se golpeó ahí. Ya eso fue quedando, ese dolor se fue grabando en su periespíritu, o sea, el cuerpo del espíritu, que cada vez que ese espíritu volvía a otro cuerpo, retransmitía ese dolor. Entonces, a medida que uno va haciendo la regresión, va llevando a la persona a que la persona vaya olvidando, vaya alejándose, inclusive va adoctrinando, porque puede traer espíritus o entidades que están allí al lado de ella, perturbándola, para que ella no siga adelante. Entonces uno va tratando de adoctrinarla y irla llevando hasta un momento en que ella olvide totalmente ese dolor, y así se curó. Y hoy en día terminó su carrera y está bien de la rodilla. Para ponerle un ejemplo, en otras, por ejemplo, que he hecho investigaciones como en el libro Causas y Efectos de Nuestros Errores, que no está aquí. Por ejemplo, de personas, el por qué un niño, por ejemplo, le suplicaba, mire esto, el niño le suplicaba a los captores de su papá, que fue la guerrilla de Colombia, que tenía cautiverio a su papá, y les suplicaba, le lloraba que por favor lo soltaran, que no lo maltrataran. Eso creo que ustedes lo vieron por televisión. Y a mí me causó curiosidad, y una noche, dando mis oraciones, de pronto tuve la visión de ver el espíritu protector de ese señor. Y empecé a preguntarle por qué razón estaba sucediendo eso y por qué la guerrilla, a medida que el niño suplicaba, pues la guerrilla lo que hacía era que maltrataba más allá del papá, y lo mostraban por televisión todo encadenado, todo, inclusive los maltratos, los latigazos que le daban, los varillas, era como unas varas que le pegaban. Que cuando ese era el mono Ojoy, que era el que le hacía esa. Y entonces me dicen, me hablan de la historia de quién es el niño, quién es el papá y todo lo que ellos hicieron en vidas sucesivas. Que el uno fue carcelario, que el otro fue médico, que dejaron morir a mucha gente, que sufrieron, que inclusive el que hoy estaba preso fue uno de los que más maltrató a muchas personas. El hijo que hoy suplicaba fue uno de los que decía que no, que lo dejaran morir, no los atendía porque era médico. Entonces miren la historia cómo se va encadenando, y por eso es que nosotros decimos que no hay causa, no hay ¿cómo es? Sí, no, sino causalidad, no hay causa. Todo tiene una causa de ser, entonces una casualidad, todo tiene una causa. Entonces miren cómo se encadena. Entonces hoy en día, los mismos que ellos maltrataron anteriormente, hoy los estaban maltratando a ellos. ¿Ves? Por eso son las investigaciones que uno hace, poeta, investigando las personas que están, y de ahí saqué la historia del libro Causas y Efectos de Nuestros Errores. Ahora, ¿puedo? Claro. De este libro, La vida de Simón Pedro. ¿Cuál es primero? ¿Un día en la vida de Jesús o la vida de Simón Pedro? ¿Cuál escribió primero? Escribí primero Hablemos de un día en la vida de Jesús.
Mire, yo empiezo aquí por una pregunta que me hizo un amigo, que me dijo que qué era para mí la muerte. Y yo le contesté que era algo muy bonito, muy hermoso. Lástima que nosotros le tuviéramos miedo, porque es un ciclo que todos lo tenemos que terminar. Y el primero que nos mostró y que sabía el día que iba a morir lo que iba a pasar fue Jesús. Pero después siguió Pedro, que también sabía en la hora que iba a morir y cómo iba a morir. Es más, lo había pedido y le pedí al maestro que por favor morir con la forma como él murió. Y yo le decía a él, mira, la muerte es algo divino, algo suave, algo hermoso. Además, uno cuando muere se va a encontrar con sus familiares, va a encontrar con los amigos. No sé si alguno de ustedes ha tenido un ser, ha estado al lado de un ser cuando va a morir y que empieza a decir, no, que ayer vino mi papá, ayer vino mi abuela y por ahí me habló, por ahí me dijo. No sé si a ustedes alguna vez le ha pasado eso. ¿Sí? Que dice, no, ya vino por ahí mi papá, vino mi abuela, yo lo vi, él me habló y vi eso es bonito allá, eso es, porque son ellos los que vienen a rescatarlo a uno. Y uno cuando desencarna, porque la palabra correcta es desencarnar, porque el que muere es el cuerpo, no el espíritu, pues uno encuentra allí, ve a sus familiares, ve a sus amigos. Mire, yo recuerdo, y una historia que no la puse aquí, pero está, por ejemplo, de mi papá. Cuando mi papá iba a desencarnar, yo me acerqué y alrededor de él estaba mi abuela, mi abuelo y el espíritu protector de él. Y yo apenas me asomé y vi la luz, lo miré y dije, mi papá se va. Y yo traté de hablar con él y él habló conmigo y me habló. Y yo dije, ay papá, que te vaya bien. Me dijo, ¿cómo así, mi hijo? Le digo, sí, yo sé que usted se va. No, yo no me quiero ir, yo sé que usted se va. Y salí, bajé y le dije a todos mis hermanos, vayan y miren a mi papá, porque él se va hoy. No, porque mi papá se va hoy. Porque ya allí estaban, y cuando yo les pregunté, con los vi, les pregunté y me dijeron, él se va hoy con nosotros. Entonces, son las investigaciones que yo vengo haciendo, y por eso hablo con mucha propiedad de que existe ese mundo espiritual que está aquí, mira, aquí al lado de nosotros. Aquí están los espíritus protectores de cada uno de nosotros, los ángeles de la guarda, como ustedes quieran decirle. Aquí están al lado nuestro. Aquí lo tenemos. E inclusive uno le pregunta y ellos le van diciendo a uno qué tiene cada uno de nosotros. Inclusive uno lo puede ver y uno puede decirle, inclusive uno puede decir, vea, yo sé lo que tiene usted. Y por lo que está pasando ahora y lo que está pensando. Pero no es lo correcto. Uno debe muchas veces de orar, que es lo que nos mandan, orar por las personas. Orar, como ahorita, que yo antes de pararme aquí sentir esa oración por todos ustedes, para que caminen por el camino correcto, para que despierten, para que estén vigilantes, para que estén atentos, para que si de verdad despiertan internamente, sepan quiénes son ustedes, para dónde van, qué quieren, que puedan hacer lo que ustedes quieran hacer sin necesidad de estar pendiente que qué va a decir el vecino, qué va a decir la vecina, qué va a decir mi esposa, qué va a decir mi esposo, qué va a decir mi tía, qué va a decir mi hermano, mi hermana. No. Si ustedes saben que están actuando bien, actúen. Es como ahorita veía aquí el señor que estaba aquí ahorita, ¿cómo es? Que al que es muy amigo suyo, Víctor, que vive en Colombia, que hablaba con ese sentimiento de la poesía, que se le veía cuando estaba hablando ahorita aquí, como de adentro, del corazón, digamos así, para no decir de su espíritu, le salía esa ganas de expresar, de decirlo, ¿sí? De hacerlo. O como acá el amigo que, no me acuerdo el nombre, ¿cómo es? Que estamos manejando esta mañana. Como usted también expresaba con esa alegría, esa satisfacción de ver ese conocimiento suyo, de venir explorando y llevando o sentando en ese libro todos sus conocimientos de la biografía, de todo lo que usted va viendo, de todo lo que usted va conociendo, donde va expresando sus conocimientos. Y lo hace de una forma
agradable y amena para que los demás entiendan, escuchen. Eso es lo que el Maestro Jesús nos enseñó, que busquemos la forma de llegar a las personas, de hablar, de encaminar a las personas, de buscar que cada una de esas personas entiendan la importancia de servir, como lo decía el Papa que acaba de morir, que lo dijo en Cuba: el que no nace para servir no sirve para vivir. Es una frase célebre y es verdad, eso es lo que quería el Maestro Jesús. Y en este libro yo les digo a las personas que se busquen, que despierten, para que puedan ver, oír y sentir lo que en este momento no sienten. Que miren al Maestro Jesús como el hombre que vino a enseñarnos, no como lo endiosen como algo allá elevado, que no, como la persona que estuvo aquí con nosotros, que inclusive alguno de nosotros podía estar al lado de él. Y tratar de que a través de los evangelios encuentren la verdad ustedes mismos de quiénes son, qué quieren, para dónde van, qué desean. Porque hay personas, y que me perdonen, se fue, no me gusta hablar cuando la persona no está, pero hay personas como la que se acaba de parar, que es su amigo, que a pesar de ser, de tener en las venas esa poesía, ese amor, él mismo se siente una persona fracasada. Él se siente fracasado, el señor que estaba aquí sentado ahorita. Se siente una persona frustrada. ¿Por qué? Si mira lo que consiguió, fue senador, ha sido revolucionario, tiene escrito, lo quiere, pero se siente una persona fracasada. ¿Por qué? Y era la pregunta que yo quería decirle, ¿por qué? Porque no se ha buscado él mismo, porque no ha encontrado, porque uno tiene que buscar el coraje, sacar ese coraje que mostró Jesús para poder enseñar, ese coraje que tiene usted para seguir adelante y decir: yo voy a hacer esto, y mire, aquí está, mira dónde va usted y a dónde va a llegar y lo que le falta todavía según lo que viene mostrando el mundo espiritual de usted y de todos los que estamos aquí. Busquemos compenetrarnos, busquemos ser nosotros mismos para que de verdad vivamos tranquilos, vivamos serenos, vivamos en paz con nosotros mismos, que es lo importante. Señor Eduardo, hágame una sinopsis para el público que se encuentra aquí presente y para el que está grabado. ¿De qué trata cada uno de estos 3 libros que hoy estamos hablando de ellos? Bueno, el primero ya trata de la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús es de buscarse uno mismo, tratar uno de conocerse, tratar de despertar, sacudirse de ese yugo que uno mantiene encima y que no lo deja ser uno mismo, porque vive atado al mundo material. En la vida de Simón Pedro, yo trato aquí es de que todos entendamos, empezando por cómo puedo entender yo, de cómo Simón Pedro vino a entender de verdad al Maestro Jesús después de haberlo negado él 3 veces. 3 veces lo negó. Y después él mismo se convierte en el salvador de los demás, porque él es el que empieza a crear la iglesia del camino, donde era iglesia, hospital y hotel, porque ahí recibían a todos los que iban enfermos. La iglesia del camino es la que crea Simón Pedro. Y allí como él también recibe a una persona, Gesiel, de nombre Gesiel, que él la convierte al cristianismo y le da como nombre, en honor a Jesús, de Esteban. Lo cría como su hijo. Y sin embargo, por la persecución de Saulo de Tarso, que lo persigue tanto, logra encerrarlos a los 3, a Juan, a Pedro, a Tiago y a Esteban. Y a través del Sanedrín logra a Saulo de que condenen a morir en la sinagoga a punta de piedra a Esteban.
ya, y lo matan. Ahí hay una parte interesante, que una parte está aquí, otra no. No sé si alguno de ustedes la ha podido palpar bien de la Biblia. Y es de que Saulo tenía una novia llamada Abigail y era la hermana de Esteban, pero no sabía. Y él, por sentirse orgulloso, la invita a ella para que vaya a ver cómo iba a morir la persona que él había condenado. Y cuando están en las tribunas, que él le dice a ella, no, pero si ese es mi hermano, ¿cómo va a ser si él se llama es Esteban y tú me dices que tu hermano es Gesiel? No, él es. Y cuando ellos llegan allá, y él estaba moribundo, él le toma la mano a Saulo y le dice, yo te perdono, porque sé que así como tú me has perseguido a mí, en el momento en que te conviertas, vas a defender lo que hoy tú llamas ese carpintero. Mire eso. Y él, para que vean la historia de Pedro, cómo Pedro perdona a Saulo, porque después se convierte en el apóstol Pablo. Y hay una historia muy bonita allí, que puedo robarme ese tiempo. Hay una historia muy bonita que me gustaría que ustedes se la leyeran, pero tratando de grabar esa historia. Mire que Saulo de Tarso va a buscar a los 2 meses de haber pasado eso la novia Abigail, y Abigail le dice que ella no vuelve más con él, no solo por la muerte de su hermano, porque ella ya lo perdonó, sino porque ella ya se convirtió al cristianismo. Y entonces Saulo por maldad le pregunta que quién la enseñó, quién la llevó a esto. Y ella le dice, a Ananías. ¿Y dónde está Ananías? ¿Dónde está el Señor? Que yo quiero encontrarlo para yo también convertirme. Y ella le dice, no, él va camino ahora a Damasco. Y es lo que ustedes han visto, como él yendo para Damasco se le aparece Jesús. No resiste la luz, queda ciego y cae del caballo. Y sin embargo, ¿quién lo cura cuando llega? Lo cura el mismo Ananías, el que le iba persiguiendo. ¿Quién le da la mano y lo enseña y lo guía para que de verdad no cometa errores y pueda actuar correctamente? Simón Pedro, que eso sí está aquí. ¿Cómo Pedro lo perdona? Lo que yo quiero dar a entender en este libro es que todos debemos perdonar si queremos que el Padre nos perdone. Todos debemos perdonarnos si queremos que el Padre nos perdone. Simón Pedro perdonó a Saulo, que lo mandó a azotar no una, varias veces, lo encerró varias veces. Y sin embargo después él fue el que lo guió, él fue el que lo orientó. Y Pedro demostró que todo lo que el maestro decía se podía hacer. Y aquí en este libro quiero que ustedes entiendan algo. Pedro habla siempre, para ustedes, el maestro habla siempre, Pedro habla aquí siempre del Espíritu. El Espíritu de Dios llega, el Espíritu de Dios me busca, el Espíritu de Dios nos ayuda. Y siempre habló del Espíritu. ¿Sí? Puede ser el Espíritu Santo, pero siempre habló, y a través del Espíritu, a través de la imposición de la mano, ¿sí?, a través de las oraciones, es que Pedro hacía las curaciones. Esas curaciones que llegan como las que yo le manifesté a ustedes esta mañana, o esta tarde, cuando estamos hablando. Eso trata ese libro. Y este libro, si ya me salió un poco, porque esta es una historia de amor, de una persona humilde, que su papá tenía un carrito de mula. Y allá los que tienen carrito de mula ya, antes porque ya no, y ahora ya tienen mototaxi, eso, las motos que tiene el municipio. Pero le decían tragapeo. Pero él con eso había ya llevado a sus hijos, a los 2 primeros, a la una había terminado en la universidad, la otra se quedó en bachillerato, y el hijo estaba estudiando también ya en la universidad, pero lo ayudaba y se iba siempre al mercado a ayudarlo. Y en la universidad conoció a una muchacha, hija de un narcotraficante de allá de la ciudad de Santa Marta, y ella lo llevó a la casa, y él apenas vio que era de la universidad y todo, lo aceptó.
Y dijo, no, contento y todo. Pero resulta que un domingo él va al mercado y de pronto sale a buscar al papá del muchacho. Y él salió, hey, tragapeo, y él volteó. ¿Qué se le ofrece? Y era el muchacho. Y cuando le dijo, ¿y tú qué haces aquí? No, yo ayudo a mi papá, yo tengo este carro aquí. Ah, no, tú eres un tragapeo, yo no, ni más nunca te le acerques a mi hija. Y lo amenazó con matarlo. Y a la hija le puso guardaespaldas y le puso de todo. Y el muchacho, una vez estaba tomando en allá se le dice, una cafetería, sí, no sé cómo le dicen acá. Y otro le dijo, oye, ven acá. Él estaba contando la historia que no sabía cómo ver a la muchacha porque el papá no la dejaba ver. Y él le dice, ven acá porque no te vas a Bonda, un pueblo que hay cerca de Santa Marta. Y allá hay unos señores, allá hay que cogen las culebras. Mira, hay uno que le llaman Sebastián Rompetecuero, hay otro que se llama Manuel, y le llaman Manuel Rabito, hay otro que llaman a Javierito, el loco. Y le dijo así de varios. Y a él le sonó la idea. Y se fue allá y se puso a hablar con ellos. Y ellos le dijeron que con mucho gusto ellos le cogían la culebra que ellos quisieran. Que le dijera, eso sí, que le cobraban 5 pesos por cada culebra. Y si querían una cascabel le cobraba 10. Quería cascabel. Y él les dijo que sí, pero le dijo, pero es que hay un problema, yo no puedo, me da miedo, yo no puedo. Entonces le dijo, no, eso no hay problema, nosotros se la llevamos también, pero nos paga por aparte, le cobraban 50 pesos. Y él acepta. Y se pone de acuerdo con la novia y lleva la culebra y las tira. Y cuando la culebra estaba, inclusive le pica a uno, lo mata, muere por la picada de la culebra. El otro, la mordedura de culebra, la muchacha se escapa con él. Y se van a vivir y se van para Bogotá. Y es una historia real, entre otras cosas, no es filio. La saqué. Me salí de ahí porque en honor a ese muchacho que yo lo conocí, yo lo conozco, hermano. Dije, voy a escribir tu historia. Y ellos se van y viven en Bogotá. Y el papá, cuando se entera, descuida un cargamento y el otro que estaba allá cuidándolo se lo roba. Y después él lo manda a matar. Y el hijo de él se da cuenta de, pero él lo manda a matar en la misma forma que hizo él. Él se hace amigo, manda a llamar al yerno que no lo quería y que para hablar, pero no era nada de eso, sino para que le dijera cómo había hecho él para conseguir las culebras, porque él las necesitaba y que él lo perdonaba si él le buscaba las culebras también. Y él se las busca con tal de estar bien con su suegro y se las lleva y se las pone también al tipo que lo había mandado a matar a él y que no pudo matarlo. Y también muere por la mordedura de una culebra. Pero no nos eches todo el cuento que después la gente no lee la historia. Que no nos cuente toda la novela que después la gente no la lee. No, pero ese más o menos va a usted lo del drama que va a para finalizar me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, porque esto es un tema muy interesante. No todo el tiempo tenemos a un iniciado espiritista a nuestro lado. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, este es un buen momento. La diferencia entre Simón Pedro y Jesús como guía espiritual. Como guía espiritual, de Pedro, porque enseña a fortalecernos nosotros, a saber lo que queremos hacer, ¿sí? Y a tener fe en nosotros mismos, no en los demás, fe en nosotros mismos, de lo que queremos hacer y para dónde vamos. Y en un día en la vida de Jesús, porque aquí quiero es que aprendan a despertar, a buscarse ustedes mismos, a entenderse ustedes mismos, a saber qué quieren, para dónde van y qué desean. ¿Me regalas uno? Me lo dejaste aquí. ¿Para dónde van? Esa es la diferencia que hay entre el uno y el otro. Y qué bueno que conozca aquí Pedro maldice Israel. Bueno, imagínense. ¿Alguna pregunta? Me gustaría de verdad si tiene... Sí, dígame. Sí, la relación de su fe con Joaquín Trincado. Con Joaquín Trincado.
que ese libro que le comenté que yo vi en la casa de mi abuela, porque Joaquín Trincado es un espiritista venezolano que posiblemente no sea muy famoso en Colombia. Ah, sí, pues no lo conozco. Sí, es de los años 40, 30. Pero si él era espiritista, Sí, y de esa misma escuela sale Connie Méndez también. sí, yo conozco a Connie Méndez, sí le he leído bastante. Ellos tuvieron, por cierto, su oficina aquí, en esta calle, en casa vecinal. Por muchos años funcionó aquí la casa de la Asociación Espiritista de Maracay del Sur. Jesús, ¿va a decir algo? No, simplemente quería hacer una referencia aquí hubo espiritistas también de larga tradición. Uno de los principales, tal vez el maestro de los espiritistas en el Zulia fue el poeta Ildefonso Vázquez. Ildefonso Vázquez después creó unos seguidores y esos seguidores fueron Jesús Enrique Lozada, Carlos Gutiérrez Molero, y estos a su vez crearon otra escuela que fueron sus discípulos, y los que más se dedicaron a eso fue el doctor de Francisco Cardoso de la Torre y su hermano Estanislao de la Barbosa de la Torre y Manuel Mato Romero. Pero hubo una generación intermedia entre Pedro Ciro y Lozada, que fue el Grupo Sereno. En el Grupo Sereno estuvo Barmore Rodríguez y Isidro Valle, que venían de Isidro, Manuel Mato Romero, y crearon la escuela espírita en Isidro. Allá hay una placa, por cierto. Que fue tal la fiebre por el espiritismo que todo el pueblo de Quesiro se dedicó al espiritismo y la iglesia católica que estaba allá se cayó porque nadie iba a terminar. Sí, pero es que... De tal manera que el espiritismo en el Zulia tiene su tradición. Sí, sí, me alegro, me alegro. Es que mire, hay algo que yo quería decirle también, se me había... Mire, hay algo que ahorita también hizo el Papa que murió, que es santificar al doctor José Gregorio Hernández. Mire, las veces que nosotros hemos podido, y digo nosotros, me refiero también a las personas que están conmigo allá, que hemos podido inclusive dialogar con el santo José Gregorio. Mire, es una de las personas que yo digo que si se merece el título de santo es él, y le voy a decir por qué. Es el único a nivel espiritual que no ha querido elevarse por quedarse a ayudarnos a nosotros. Mire eso, no se ha querido elevar aún más espiritualmente por quedarse a atendernos a nosotros. Y siempre que lo han llamado a él, dice que no, que él quiere quedarse aquí con nosotros. Y él sigue trabajando en beneficio de todos nosotros. Trabaja en beneficio de todos nosotros. Y algo, para aclararle algo que se me había quedado, y para todos ustedes, mire, el mundo espiritual que tenemos aquí al lado tiene lo mismo que tenemos nosotros. Si ustedes pueden ver, a veces yo me he quedado, muchas personas me dicen, oye, ¿qué te pasó? Yo no, nada, porque no me gusta decir. Pero de pronto ve uno cuando viene un jeep, lo pasa uno, por ponerle, porque allá tienen todo, allá tienen sus casas, tienen todo, viven todo. Tienen sus núcleos familiares, las familias cómo se van uniendo allá. Muchas veces nosotros venimos a una familia diferente a la nuestra que tenemos allá arriba espiritualmente. Pero de la que sí les puedo decir a ustedes que todos los venezolanos deben sentirse orgullosos es del doctor José Gregorio Hernández, porque es el único de todos los que han ido canonizando, digámoslo así, que ha querido quedarse. Y hay otra que también está aquí, que no ha querido elevarse todavía, que es la Madre Teresa de Calcuta, que está también trabajando al lado de él. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, dime.
Tengo dos dudas. Sí, dígame. O dos comentarios que quisiera también llevar la conversación por este lado. La primera es qué incidencia tiene la espiritualidad en el pensamiento sociológico del pueblo. En el sentido de hay muchas personas, por ejemplo, Maracaibo es una ciudad muy religiosa, pero qué tan espiritual puede ser y qué tanto es espiritualidad y qué tanto es dogma. En el sentido de qué tan unidas son las personas y qué tan dispuestas están a ayudarse mutuamente en este camino espiritual y qué tanto es dogmático. Y mi segunda duda, que también va un poco más por el tema sociológico, que me interesa mucho, y el pensamiento colectivo, es qué tanto influye el hecho de ser latino o de estar en este lado del mundo y de tener esta cultura con nuestro camino espiritual, porque entiendo que la espiritualidad no es la misma que aquí, que en Asia, que no es la misma en Europa y no es la misma en África. Y cómo podríamos, no sé si identificar o si personalizar, si guiar ese camino espiritual por el lado que lo estamos llevando para el pueblo latino. Bueno, por el lado de los dogmas es difícil, pero por el lado de la espiritualidad sí es fácil, y te digo algo para que lo tengas muy pendiente. La espiritualidad está aún más avanzada en Asia, en China, en Estados Unidos, en Europa, que aquí, en Latinoamérica. Y lo puedes comprobar por algo que yo siempre le he dicho a las personas: tengan muy pendiente lo que están viendo por televisión, porque inclusive la CIA nos da a entender muchas cosas por las novelas, miren ustedes las series de Netflix, la mayoría, todas que vienen con, sí, la creación de las brujas, la alquimia. ¿De dónde vienen? Todo de las escuelas, de las universidades de Estados Unidos. Miren la serie. Entonces, es para que tú veas cómo la espiritualidad ya, a pesar de que uno dice, no, ese es otro mundo, están más adelantados intelectualmente que nosotros, espiritualmente también están buscando ser más adelantados que nosotros. Inclusive, cuando a uno le muestran, hay algo muy interesante, muestran, por ejemplo, la China, todo su adelanto, porque ellos siempre están buscando la parte espiritual de ellos como personas, que desarrollar lo que su espíritu puede desarrollar, porque ellos sí creen que el Maestro Jesús o de nuestro Padre, cuando nos creó con toda su inteligencia, y ellos sí saben y tratan de desarrollar su espíritu para que les dé esa capacidad, para que vean que estamos más adelantados que nosotros. Y aquí en nosotros no adelantamos precisamente por los dogmas que tú dices, y porque la gente, a lo que se le habla de espíritu, cree que es algo malo, cree que es algo diabólico, y no es así. Si tú te buscas espiritualmente, vas a saber quién eres tú, qué deseas tú, para dónde vas, qué quieres hacer, con quién quieres hablar, cómo puedes ayudar, cómo puedes servir a las personas, qué es lo que se quiere: servir a los demás, ayudar a los demás, guiar a los demás, orientar a los demás, como nos orientan a nosotros diariamente. Y nos dicen lo que tenemos que hacer muchas veces. Eso es lo que nosotros buscamos y queremos transmitirle a las demás personas, como ya veo que han transmitido aquí muchos que tuvieron la oportunidad de estar. Sí, dígame. Quedó. No. Sí, tengo otra duda, pero déjame atender, dígame. Quiero decir entonces que la diferencia entre el espiritismo como es un movimiento, una organización, la Iglesia Católica, es el dogmatismo. Es el dogmatismo, sí. La Iglesia, el problema de la Iglesia es el dogmatismo. Si no, ellas se salieron del contexto, digamos, de los evangelios dejados por el Maestro Jesús, por el dogma. Bueno, vamos a recordarles que mañana tenemos otra sesión de conversación con Eduardo. Vamos a presentar 2 libros el día de mañana: Causas y efectos de nuestros errores, y Tengo 100 mensajes para ti, léelos, que es un libro muy lindo, está aquí a la venta, si lo quieren adquirir, está muy económico también. Le agradezco, señor Eduardo. Bueno, perdón, antes de despedirme, quiero desearle de verdad una feliz tarde y gracias por escucharme, pero de verdad me gustaría que